Dale. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí a este seminario virtual. El seminario va a ser primero la exposición, y ahora voy a presentar a Enrique y luego tendremos preguntas, un espacio de preguntas, que hay tiempo. Y cualquiera puede, a lo largo de la charla, si quiere ir escribiendo la pregunta en el chat, o se apretan participantes, que usualmente está abajo. Ahí se le abre una opción de levantar la mano, ¿sí? Que a veces están los tres puntitos horizontales, que significa que quieren hacer una pregunta o intervenir. O no, a veces se les abre directo esa opción. Bueno, así que pasemos a presentar a nuestro invitado, que tuvo la gran amabilidad de preparar este seminario y estar aquí con nosotros. En realidad la idea original había sido hacer un seminario en marzo, pero bueno, no tuvimos buena puntería, y así que aquí estamos unos meses después. Así que tenemos con nosotros al doctor Enrique Barrios, que ha sido, bueno, profesor en la Facultad de Medicina, en la Cátedra de Métodos Cuantitativos, hasta recientemente que se ha retirado porque, bueno, hay una edad límite en Facultad de Medicina que es 65 años. Pero bueno, sigue evidentemente activo, ha hecho una carrera justamente en métodos cuantitativos y fundamentalmente ligada a la estadística y epidemiología del cáncer, en la que también se ha especializado. Ha estudiado, ha hecho posgrados en Francia. No sé cómo harían para pronunciar su apellido en Francia, pero sobrevivió esos años. Ahora te voy a contar una anécdota respecto de eso. Bueno. Porque en el piso de la residencia, el que llamaba por el teléfono era un vietnamita y había un nicaragüense que se llamaba Berríos. O sea, me imagino el resto. Así que bueno, Enrique es un investigador en estos temas. Actualmente sigue siendo el coordinador del Registro Nacional de Cáncer, que funcionó en la órbita de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Bueno, ha sido el profesor titular del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina. Es miembro titular de la Academia de Medicina, integrante del SNI. Bueno, está bien, no voy a seguir. Su currículum está disponible en internet, pero tiene un largo currículum de muchas actividades que ha hecho. Así que nada, simplemente agradecerte, Enrique, que estés aquí, y te dejo con la audiencia. Gracias. Bueno, el que agradezco soy yo, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos y les agradezco a todos la atención. Seguramente para algunos sean cosas muy conocidas y aún triviales la que yo voy a decir, y para otros sean cosas que merezcan precisiones, de modo que en la interacción vamos a ir avanzando. Nosotros vamos a revisar hoy este punto para el tiempo que tenemos, de acuerdo a lo conversado, 40 minutos, de manera que hasta las 3, algunos aspectos relevantes de la epidemiología del cáncer en Uruguay, con énfasis en sus aspectos descriptivos respecto de la magnitud de las características del problema, primero en el mundo y después con foco en nuestro país. Creo que ahí pasé a pantalla completa, ¿se ve bien? Sí. Bien. Aquí les dejo, para aquellos que quieran profundizar, todas las cifras y los detalles que yo voy a mencionar aquí. Se pueden entrar en estos, que salvo el primero, que es un texto que no está libre en internet, aunque eso es relativo, como ustedes bien saben. El resto son de acceso libre y son páginas muy interesantes para seguir el tema. Bueno, para aquellos que no están muy en el asunto de la enfermedad, yo recuerdo que el cáncer, que no es una enfermedad.
es un conjunto heterogéneo de enfermedades que tienen de común una desregulación en el mecanismo de control de la duplicación celular. De modo que algunas de sus alguna población de algún tejido, producto de esas fallas, pasa a tener un crecimiento descontrolado, propagación anormal de células anormales, finalmente invasión de órganos anexos o distantes, y que este proceso, de no ser controlado, resulta, como lamentablemente sabemos, en la muerte del paciente, aunque no son bajas actualmente las posibilidades de controlarlo. Un detalle importante es que este proceso, que se denomina carcinogénesis, es un proceso que se lleva a cabo a través de varias etapas. No es hay un proceso de iniciación, que se conoce, digamos, de modificación de la información genética, pero luego hay una secuencia de eventos que deben satisfacerse para que finalmente haya transformación maligna y progresión de estas poblaciones. Ustedes saben, se los cuento como anécdota, que este modelo que se conoce como modelo multietápico del cáncer, se describió teóricamente en la posguerra, en 1954, cuando empezaron a aparecer las primeras curvas de riesgo de morir por cáncer, en realidad, con la edad, ¿no? Era un momento en que Inglaterra tenía un acúmulo de producción, muchos de ellos producto del avance de la física en décadas anteriores, pero fue el momento del descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick, del modelo de conducción nerviosa, que es básicamente un modelo teórico práctico, digamos, un modelo matemático en el fondo, de Hodgkin y Huxley, que merecieron luego el premio Nobel, y este trabajo que originalmente fue de Armitage y Dole, un bioestadístico y un epidemiólogo, ambos británicos. El cáncer se sabe que está producido tanto digamos, facilitado, incluso causalmente, por agentes externos, algunos de los cuales ustedes ven allí en el texto, como otros del medio interno, ¿verdad? Que tienen que ver con mutaciones heredadas, solo un 5% en realidad se deben a cánceres familiares del total, hormonas, condiciones inmunológicas, en fin. Pero también mutaciones que pueden ocurrir como consecuencia del propio metabolismo, producto del daño oxidativo, entre otros. Hay, digamos, detalles moleculares y celulares mucho más precisos, pero lamentablemente no soy yo quien puede opinar de estos detalles, pero esta secuencia tiene ya, digamos, procesos que han ido progresivamente aclarándose con la investigación científica, y de hecho hay muchos tratamientos que influyen potencialmente en distintas etapas de esta transformación, incluso después que está producido la transformación maligna. Vamos a ver algunos aspectos de la epidemiología descriptiva. Solo, digamos, no voy a insistir con esto porque incluso ahora con el coronavirus todos ya conocen cómo es el asunto de estas cosas, pero para ponernos de acuerdo en los términos nada más, siendo este recipiente que está aquí y los puntitos los enfermos de una cierta enfermedad, en nuestro caso el cáncer, tiene una entrada a este compartimiento a la que le denominamos incidencia, da una idea, digamos, los casos nuevos que son diagnosticados y que hacen que el individuo pase a integrar el compartimiento, y otra flechita de salida que puede eventualmente ser la curación o la muerte. Ambas son funciones del tiempo, de modo y de la población expuesta a riesgo, de modo que se miden en tasas, en este caso es una tasa cruda, y la proporción o los pacientes que están en un cierto delta T
en un cierto instante en la condición de enfermos, eso se llama casos prevalentes, ¿verdad? Y la prevalencia es función de la incidencia, es decir, de la magnitud con que se ingresa al compartimiento, y del delta S, que es la probabilidad de sobrevivir o de salir del compartimiento, asumiendo que el principal evento es la muerte. Hay una cuestión fundamental para ponernos de acuerdo en las cifras, digamos, en las tasas a las cuales yo me voy a referir. Y depende justamente de esto que yo les mencionaba al principio de la charla, que es el riesgo de padecer en azul o de morir en rojo, expresados a través de las tasas específicas por edad. Presenta en cada uno de estos puntos, la tasa específica por edad para el caso de la incidencia y para el caso de la mortalidad. Y ustedes vean que efectivamente el riesgo de padecer la enfermedad, estos son ambos sexos, todos los sitios reunidos, es bien dramático y es una enfermedad que aparece con el tiempo. Este es un punto central. Sus repercusiones, digamos, son variadas. En primer lugar, si bien no son procesos, no son el mismo proceso, el proceso de transformación maligna está ligado a la senescencia celular, a los deterioros que tiene la célula acumulados en el tiempo. En segundo lugar, tiene una consecuencia clínica notoria, es que la mayor parte de los casos ocurrirán en personas de edad avanzada, muchos de ellos con comorbilidades, de modo que eso agrega complejidades en el plano del tratamiento, y tiene una consecuencia epidemiológica notoria, es que no podemos comparar las tasas crudas de dos poblaciones que tienen configuraciones demográficas distintas. Por ejemplo, Uruguay, país europeo que tiene una alta proporción de personas en edades avanzadas, va a tener, solo por eso, más incidencia de cáncer, o incluso algunos de nuestra América Latina, que tienen unas pirámides más triangulares, más de edades jóvenes. ¿Me escuchan bien? Hubo un momento recién de intermitencia, pero en general se te escucha bien. Bueno, si ustedes ven que, porque de repente me apareció un mensajecito que mi conexión a internet era inestable, entonces me asusté. Si hay algún problema con la velocidad incluso a la que estoy hablando, ustedes me dicen. No por la comprensión, sino por el internet, ¿no? Me refiero al que cuando uno habla rápido, la comunicación se distorsiona un poco. Entonces, para comparar las tasas de países con distintas configuraciones demográficas, usamos lo que se denominan las tasas estandarizadas por edad, que es referir los riesgos establecidos o relevados en un país a cuál sería esas tasas, digamos, en un país cuya configuración tendría una población mundial estándar, digamos. Se define una población mundial estándar y se refieren todas las tasas a cuál sería si fuera esa la configuración demográfica de cada país, y eso permite amortiguar, no eliminar completamente, pero amortiguar las diferencias de las configuraciones etarias, y permite una comparación internacional de los valores de esas tasas. El cálculo es extremadamente sencillo, simplemente es ponderar el peso de cada una de estas tasas específicas
cuál sería el peso en esa población mundial estándar, de manera que no tiene ningún secreto. Bueno, ¿cuál es el problema a nivel mundial? Es un problema que ustedes ven aquí, que proyectado el 2018, este fue el último informe mundial que realizó la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, y estimó que había un poco más de 18 millones de nuevos casos que se iban a diagnosticar en el 2018, casi 10 millones de muertos por la enfermedad, y en una estimación muy conservadora de la prevalencia, unos 44 millones de personas viviendo con cáncer. Y digo que esta es una estimación conservadora porque incluye todos aquellos pacientes que tienen como mucho 5 años de diagnosticados, ¿no? Y sabemos hoy que cánceres muy prevalentes, con muy frecuentes, viven mucho más que 5 años, felizmente, y cada vez más son estos pacientes y cada vez son más años. De modo que esta es una estimación conservadora. Aquellos que quieran hacer el ejercicio de usar esta página que se llama Global Observatory en la IARC, que tiene estas cifras, se pueden hacer ejercicios interesantes para comparar el problema en distintos lugares y visto de distintas perspectivas, pueden usarlo. Con un llamado de atención que voy a hacer ahora, que es el siguiente, que es que para mirar el problema globalmente, incluso para hacer algunas comparaciones está bien, pero hay que tener presente que estas cifras y sus estimaciones se basan en la información que dan los registros de base poblacional de cáncer de alta calidad, que cubre, fíjense en ustedes, 4, 8 y 7% de la población de África, Asia y América Latina respectivamente. De modo que el porcentaje equivalente para los países desarrollados es del 83% y 32% en Europa. De modo que si uno va a mirar, por ejemplo, a un país que tiene un relevamiento apropiado de sus indicadores estadísticos, tiene buenos registros de cáncer de base poblacional, puede fiarse en las cifras de GloboCan. Pero si va a un país, a mirar un país que no tiene registro de cáncer, y hay países en nuestra región que no tienen registros de cáncer o que su cobertura es extremadamente limitada. Voy a poner un ejemplo. Muchos países de América Central, pero voy a poner el ejemplo de México, ¿no? Se basan en estimaciones, digamos, de los cocientes entre la incidencia y la mortalidad y la enfermedad en los países vecinos, y entonces ahí ya las divergencias entre el valor estimado y lo que realmente podría estar ocurriendo pueden ser altas. Es por eso que este es el sitio web, que es muy interesante, muy ágil y muy fácil de explorar, pero con ese warning, digamos. Los registros de base poblacional de cáncer son, digamos, una especie de neurona aferente, ¿verdad? De neurona aferente de los programas de control de cáncer. Sin el concurso, sin la información continua y de realimentación que tienen estos registros, no se pueden concebir o diseñar, planificar, implementar, y menos aún evaluar medidas de intervención. De modo que se puntea cuando se evalúan los programas de control de cáncer, este punto de la información es un punto central para calificarlo y para la calidad de su producción. Dos conceptos básicos, digamos, respecto del problema mundial del cáncer. En primer lugar, estamos asistiendo a un cambio en la escala, quiere decir, un cambio en la escala, me refiero a que el problema tiende a ser cada vez más grande en términos de la incidencia y en términos de la mortalidad. Vean ustedes en este GIF aquí, se presentan dos alturas, digamos,
que representan, este bajón de todos los puntitos, representan el bajón ocurrido entre principios de la década de los 80 y el quinquenio que va del 2006 en adelante. De manera que son 25 años, en esos 25 años, cómo ha variado la cantidad de muertes por las causas más importantes, y aquí ponemos al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares, así como el total de las causas. A la derecha ustedes tienen los países de medio y alto índice de desarrollo humano, y a la izquierda los más ricos, los de muy alto índice de desarrollo humano. Aunque nosotros estuvimos hasta el año pasado aquí, en este de la izquierda. Sin embargo, vean ustedes que lo que se advierte es que, en primer lugar, todos los bajones son más significativos en los países más ricos. Hay mejor control en general de la mortalidad por estas enfermedades crónicas. Esa es la primera cosa que uno ve. Pero la otra cosa que uno ve es que el bajón es en ambos mucho más grande en las enfermedades cardiovasculares que en el cáncer. De manera que el cáncer emerge con una, digamos, potencia relativa mayor a aquella de las enfermedades cardiovasculares, y amenaza ser la primera causa de muerte en el futuro. Vamos a dejar de lado todas estas amenazas infecciosas que han aparecido, donde la pandemia es una de ellas, pero la amenaza que tenemos sobre la resistencia a los antibióticos no deja de ser aterradora. En fin, este es un punto importante. Pero el punto de la escala es, vean ustedes que de 2018 millones en 2018, la proyección es que sean casi 30 millones en el 2040. Y ya se está observando una divergencia entre las tendencias que están ocurriendo en el descenso de la probabilidad de morir prematuramente por cáncer entre 30 y 69 años, respecto de los valores puestos como meta por la OMS, que son estos dos. El naranja que ustedes ven aquí es para los de low income countries, los de bajo ingreso, los más pobres, en el punto naranja, y el punto negro, el círculo negro, es la meta para los más ricos. Ustedes ven que ambos tienen una divergencia, pero vean que la divergencia es notoriamente distinta en los países más pobres. Este es el problema de la escala, y aquí está el problema diferencial, que es un desafío para los programas de control de cáncer en los países más pobres. Vean ustedes que el progreso en la reducción de probabilidad de muertes prematuras en los países más ricos de alto índice de desarrollo humano ha sido del 20%, mientras que en los de bajo ingreso del 5%. Esto refleja una desigualdad o una inequidad global creciente. Y aquí también se puede ver, vean ustedes que entre el 2010 y el 2030 los casos aumentan casi duplicándose, es el tamaño del círculo, pero vean que el componente rojo de los países menos desarrollados es el que gana fuerza. Y gana fuerza por esto que voy a decir ahora. Este es el problema del cambio en la escala, digamos, del problema que tienen todos los sistemas de salud de los países más pobres, que se les viene un problema que va a ser cada vez más grave, de mayor cuantía, y para el que la disponibilidad de recursos humanos y materiales es limitada en estos países. Aquí ustedes ven, digamos, por qué una de las causas de este asunto es la transición demográfica epidemiológica. Esto fue lo que ocurrió en Uruguay en el siglo pasado. Vean, entre principios y finales del siglo, cómo Uruguay cambió la pirámide poblacional
todavía la tenemos más cambiada en los censos más recientes, y esto es producto del control de las enfermedades infecciosas, del progreso de la higiene, de la salud pública, de la terapia antiinfecciosa, de las campañas de vacunación, todas medidas que el Uruguay implementó temprano y eficazmente a través del siglo pasado, y que dieron lugar a que nuestro perfil de mortalidad pasara de las enfermedades infecciosas a principios de siglo a una fuerte presencia de las cardiocirculatorias y del cáncer al final, ¿no? Y con un perfil muy parecido al de los países desarrollados, en el términos de la distribución de la mortalidad. Esto que Uruguay vivió a mediados del siglo pasado, lo están atravesando todavía hoy muchos países del mundo y también de nuestra región. De manera que esos países que han sido más rezagados por condiciones diversas, pero socioeconómicas básicamente, van a ver incrementados el problema del cáncer y de las enfermedades crónicas. Pero además, el otro punto es que hay un cambio en el perfil epidemiológico, porque también esos países que, debido a la globalización y a otros factores, han incorporado los factores de riesgo de los países occidentales y entonces pasan a tener también, además debido a los cambios demográficos, a los cambios de hábitos, un patrón desplazado hacia estos cánceres de pulmón, de mama y colorecto. Entre los factores de riesgo más importantes y muy conocidos están aquí el consumo de tabaco, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, así como también cambios en patrones reproductivos. Pero eso ustedes lo conocen. Sin embargo, en los países de bajo y medio ingreso, a pesar de este cambio en la escala, siguen siendo todavía frecuentes 3 cánceres y otros debidos a factores infecciosos, como es el carcinoma de útero, por el virus del papiloma humano, el de estómago, donde entre sus causas está como factor de riesgo la infección por Helicobacter pylori, y las hepatitis C, en particular en el caso del hígado. Aunque están declinando, todavía son relativamente más frecuentes en los países más pobres. Y esta frase quería rescatarla del director saliente de la IARC, que estuvo aquí hace 2 años, un individuo extremadamente lúcido y con una producción científica muy relevante. Es el creador del concepto del exposoma en epidemiología del cáncer. Finaliza su editorial con esta frase, ¿no? Que es una frase que para mí es relevante y que es absolutamente cierta, ¿no? Las experiencias vividas por cada paciente con cáncer reflejan con demasiada frecuencia la peor de las desigualdades globales. El patrón mundial del cáncer establece que, relevado a través de estas últimas estimaciones, dice que sigue siendo el cáncer de pulmón el cáncer más frecuente, ambos sexos, todas las edades, dando cuenta de casi el 12% del total de los cánceres, pero seguido muy de cerca, vean ustedes, por el cáncer de mama femenino, cuya diferencia es nada más que de 4.000 casos. De modo que el crecimiento relativo del cáncer de mama en el mundo es un fenómeno notorio. En tercer lugar está el colorecto y en cuarto la próstata. Siguen siendo frecuentes el de estómago, el de hígado y el de esófago, ¿no? Así como el de cáncer de cuello de útero. El problema de la tiroides es un problema distinto porque es un problema frecuente por el diagnóstico facilitado a través de distintas técnicas, pero en base a carcinomas papilares que no impactan felizmente en la mortalidad, de manera que es un fenómeno que se ve en la incidencia, pero que no se refleja en la mortalidad. En la mortalidad, el cáncer más letal es el cáncer de pulmón, dando cuenta de más del 18% del total de las muertes,
seguido por el colorecto y el estómago, y en cuarto lugar el hígado, repito, en ambos sexos. Aquí está, digamos, en términos, expresados en términos porcentuales. Yo les dejo la lámina para que ustedes la vean, aquellos que quieren insistir en las proporciones, pero esta frase es importante. 1 de cada 5 personas tendrán, esto es una estimación mundial, serán diagnosticados con cáncer en el mundo antes de los 75 años. Ese es el riesgo a través de la vida. En Uruguay es 1 de cada 3. Digamos que 1 de cada 3 uruguayos va a desarrollar o a ser diagnosticado con algún tipo de cáncer en el curso de su vida, a las cifras que tenemos, a los riesgos que tenemos hoy, ¿verdad? Acá tienen, las barritas azules representan la incidencia y las barritas rojas representan la mortalidad. En este diagrama de barras se expresan las tasas ajustadas para los distintos sitios con cáncer. A la izquierda de la raya roja, los países de alto y muy alto índice de desarrollo humano, y a la derecha los países de bajo y medio índice de desarrollo humano. Vean que en todos son frecuentes, pero especialmente en los más ricos, en los más desarrollados, el pulmón, la próstata y el colorecto, así como algunos otros cánceres, pero en general todas las barras son más altas en los países más desarrollados, porque la gente vive más, como para desarrollar cáncer. Pero el patrón está desplazado hacia estas barritas que están arriba del diagrama. Sin embargo, en los países menos desarrollados, ustedes vean que todavía son muy frecuentes el cáncer de hígado y la cavidad oral. Esto es en el caso del hombre, naturalmente. Pero en el caso de la mujer se ven cosas similares. Vean ustedes, el cáncer de mama es por lejos el cáncer más frecuente, seguido del cáncer colorectal en el caso de los países más ricos, pero seguido todavía por el cáncer de cervix en los países más pobres, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el virus del papiloma humano, pero notoriamente con condiciones socioeconómicas y de control sanitario del problema, que hoy es imposible de justificar a la luz de todas las herramientas que tenemos para su control. En el Uruguay sabemos que casi un cuarto de las causas de muerte son debidas al cáncer, siguiendo muy de cerca, cada vez más de cerca, aquellas del aparato cardiocirculatorio, que diagnosticamos unos 17.000, o registramos, mejor dicho, unos 17.000 diagnósticos nuevos cada año, pero de esos 17.000, más o menos unos 4.000, poquito menos de 4.000, son cánceres de piel, que habitualmente de piel de tipo no melanoma, que se suelen quitar de las estadísticas, de manera que tenemos unos 13.000 y algo de cánceres duros, invasores. Aquí están descartados los in situ, y se registran más de 8.000 muertes cada año, unas 8.100, 8.200 muertes. Vean ustedes que el Uruguay, aquí se representan en azul intenso aquellos países, que son solo 48 en el mundo, cuya causa de muerte más frecuente prematura, aquí se establece como causa de muerte prematura aquella que ocurre antes de los 70 años, al cáncer. Estos países en azul, la gente se muere antes de los 70 años, más frecuentemente por cáncer que por otras cosas. Y el Uruguay está dentro de esos países. En este mapa de calor, como se le dice entre comillas, ¿no?, donde el color, la intensidad del azul representa la tasa ajustada para cada país de la incidencia del cáncer, todos los sitios, ambos sexos, todos los sitios comprendidos, ambos sexos, todas las edades.
Vean ustedes que el Uruguay ocupa el primer quintil, aquel que está por encima de los 253. El promedio de los países de alto índice de desarrollo humano, ahora vamos a ver, está muy cerca del valor de la tasa que registramos de incidencia en Uruguay. De manera que estamos ahí en el pelotón de los que tienen más enfermedad, más tasa de enfermedad. Pero, ¿cuál es el problema con el Uruguay? Es que el mapa de calor de la mortalidad nos deja también en el quintil superior, cuando los países más desarrollados, con los que compartíamos el quintil en el mapa azul, lo han abandonado porque han progresado en su control, ¿verdad? Y nosotros no reflejamos las mismas cifras en términos del control, tomando como medida de control a la tasa de mortalidad, que es la medida más dura que se puede tomar en términos estadísticos o sanitarios para medir el éxito del control. Vean ustedes lo que yo les decía. Acá tenemos en las barras azules siempre la incidencia y la mortalidad en rojo, y grandes contingentes de países, los de muy alto, medio y bajo índice de desarrollo humano, y la China y la India aparte, porque son, bueno, solo por el tamaño de sus poblaciones y de sus condiciones, además, propias, se quitan de este conjunto, o así lo hace el Globocan, digamos. Y aquí está el Uruguay, cómo se ubica. Vean que las cifras de incidencia se parecen mucho a aquellas de los países de muy alto desarrollo humano. Estamos ahí, muy cerca. Pero, sin embargo, nuestras tasas de mortalidad son 130 respecto de 100, ambos sexos reunidos, todos los sitios, ¿verdad? De modo que los cocientes mortalidad-incidencia, el cociente mortalidad-incidencia es simplemente el cociente de la barra roja sobre la barra azul, pero su complementaria, es decir, el M sobre I sería cuántos se mueren en función de cuántos hay, crudamente, digamos. Pero su complementaria sería cuántos sobreviven, entonces. Y se puede demostrar, no para cada sitio en particular, pero en general, que no es una mala proxy, una mala estimación proxy de la sobrevida a los 5 años, este valor, ¿verdad? Se acerca bastante a la sobrevida relativa a los 5 años, y en nuestro caso es más o menos de la mitad. Es mejor que la que tienen otros grupos de países, pero estamos en desventaja respecto de la cifra de los países más desarrollados. ¿Cuál es el patrón de Uruguay? Bueno, como ya se sabe, muy similar al de los países de más alto índice de desarrollo, con tasas muy, muy próximas. En el caso del hombre, la próstata es el cáncer más frecuente, el pulmón y el colorecto le siguen. En términos de mortalidad también lo que ocurre en el mundo, el principal cáncer en términos de mortalidad es el pulmón, y todavía tenemos entre las 4 primeras causas de mortalidad al estómago, ¿verdad? Este es un problema que, si bien ha decaído, en los años 60, cualquier patólogo veterano que esté vivo va a decir que si algo diagnosticaba en la década del 60 era cáncer de estómago, era por lejos el cáncer más frecuente. Con el advenimiento de los refrigeradores y de la eliminación de la sal, así como del control de las infecciones, especialmente, digamos, con foco en el Helicobacter, esto ha caído, pero en el Uruguay hay una cierta resistencia que caiga por debajo de esto. En el Uruguay el cáncer de mama es el más frecuente. Para dar una idea de cifras, ¿no? El cáncer de próstata, más o menos, registramos unos 1.500 casos por año. El cáncer de pulmón, registramos unos 1.100 en el caso de los hombres, y en el caso de colorecto, un valor muy próximo a los 1.000.
En el caso de la mama, contando los invasores más los in situ que no están aquí puestos, son unos 2.000 casos por año. Es una tasa elevada, pero que está debajo del promedio de los países más ricos, porque en general los países más desarrollados, muchos de ellos tienen programas de screening bajo programa, de modo que tienen cifras mayores, pero el punto de esas cifras es que tienen mucho sobrediagnóstico. No quiero decir que no sean eficaces los programas de screening, sino que las cifras a veces son sobreestimadas. De modo que aquí tienen la relación entre la mortalidad y la incidencia para el colorecto también, y para el cervix, que sigue estando aquí como tercera causa en la incidencia. Pero vean ustedes, hecho muy importante en el patrón uruguayo es el pulmón. El cáncer de pulmón ya es desde la década de los finales de los 60 la primera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. Y acá, ahora la tenemos en tercer lugar en las mujeres. Cuando yo empecé a colaborar con el registro, en principios de la década del 90, registrábamos unas 100 muertes de cáncer de pulmón en mujeres por año. Y ahora estamos registrando un valor de 300, superior a los 360 casos, casi que se ha cuadruplicado en este intervalo. De modo que este es en términos de epidemia, de dinámica epidémica de la enfermedad, que es muy lenta en el caso del cáncer, este valor del pulmón es el más impresionante. 50% del total de los cánceres en Uruguay se pueden explicar por estos 4 sitios, y que son la próstata, la mama, el colorecto y el pulmón. El más frecuente, vean ustedes que en términos porcentuales es el de mama femenino, cosa interesante. Y en términos de la mortalidad, estos 5 se reparten el 50%, el pulmón, el colorecto, la mama, la próstata y el páncreas. Aquí se excluyen el cáncer de piel no melanoma, ¿no? En todas estas diagramas. La mortalidad por cáncer en Uruguay ha bajado, ha disminuido, pero amortiguándose en los años más recientes. Sin embargo, el descenso ha sido significativo en ambos casos. En el hombre, el producto del descenso del cáncer de pulmón, de la incidencia de cáncer de pulmón, que es muy vecina a la mortalidad y que se refleja igualmente en la mortalidad. En la mujer, con una dinámica más compleja, donde ha caído la mortalidad por cáncer de mama, por cáncer de útero, todos los sitios, algunos digestivos, y por la subida del cáncer de pulmón, que ha balanceado las cosas, digamos que arrimándola a una pendiente menor de la que tienen los hombres en decrecimiento. Aquí está la incidencia, que está estabilizada en los últimos 15 años, a la izquierda, a la derecha la misma curva de mortalidad. Me apuro porque si no, no me dan los tiempos. Aquí ven, para los sitios más importantes de mortalidad, cómo han sido los descensos, el descenso notorio del pulmón, un descenso de la próstata a partir del mediados de la década de los 2000, que permite cruzarse, pasar de ser la segunda causa de muerte en esa época a ser la tercera, después del colorecto, que en el hombre se mantiene estable. Y aquí hay otro cruzamiento interesante, que es el del estómago con el páncreas, que se nos viene subiendo, de manera que estos dos cruces aquí son interesantes en los últimos 10 años, digamos, 15. En el caso de la mama, aquí el descenso ocurrido en el periodo que está allí del 90, y la resistencia en los últimos años a seguir bajando. Incluso hay un poquitito aquí, hay mucha inestabilidad en estos valores de los últimos años. Vamos a ver qué nos deparan los próximos, pero
nos preocupa que el decrecimiento que venía operándose en la mama se ha detenido. En el caso del colorecto parece esbozar un leve pero significativo descenso en la mortalidad. En el caso de la mujer por cáncer de colorectal, el notorio incremento del pulmón a 3.5% por año aumenta, el de páncreas y, felizmente, el descenso operado en cervix, últimamente con cierta estabilización, pero con un notorio descenso después de la difusión efectiva del PAP a través de programas, de la difusión de programas que ocurrió en la segunda mitad de los 90. Ahí se empieza a mostrar. Antes, en realidad, hubo un fenómeno que es difícil de saber lo que ocurrió porque hay problemas, ahí teníamos problemas con la cantidad de certificados de defunción que decían útero sin especificar su sitio. Después que se fue depurando esa información y volviéndose más certera en el certificado, esto se fue mejorando. Bueno, aquí tienen los descensos porcentuales anuales para cada sitio en hombres y en mujeres. Después ustedes lo miran, pero ya los hemos visto en las curvas. Los que tienen el asterisco son significativos. Este que tiene un quiebre aquí es que la próstata subió desde el 90 al 2004 por el uso por la difusión del PSA, del antígeno, del diagnóstico a través del antígeno prostático específico. Y luego hay un descenso en la mortalidad notorio a partir del 2004. En la mama, el descenso de la mortalidad a un 1% por año, en fin. Y el del pulmón notoriamente creciente. Aquí hay ese fenómeno complejo que yo les decía, este aumento que se registra antes del 98 en el cervix es debido a un problema en el registro en los certificados de defunción que se empieza a resolver por ahí por el 98, pero además producto del éxito de los programas de detección precoz, y empieza a caer a partir del 98. Bueno, si la cosa sigue así, si siguiese así, digamos, el pulmón pasaría a ser, antes del 2030, el cáncer mayor que impacta mayormente en la mortalidad en la mujer. No obstante, aquí tenemos dos problemas. Uno es que la mortalidad por cáncer de mama no ha seguido descendiendo, sino que se está estabilizando, como lo hemos dicho. Y el otro es que las proyecciones que tenemos es que, quién sabe si el cáncer de pulmón no amortigua su crecimiento. Este es un trabajo que publicamos en el 2018 con la gente de la IARC, es un modelo H-Period Cohort, un modelo en base a una técnica, bueno, no voy a entrar en tecnicismo, pero un modelo que explora la dinámica de las cohortes involucradas y cómo va evolucionando la enfermedad en esas distintas cohortes y en los distintos periodos en que nacen las personas, y las proyecciones es que ahora en azul son los hombres y en rojo las mujeres. Es que en las mujeres las cohortes de pacientes más jóvenes van indicando una cierta amortiguación que promete una amortiguación de las cifras generales de ascenso de la enfermedad en la mujer. Vamos a ver si estas proyecciones tienen asidero más adelante. Aquí les muestro con las cifras de los Estados Unidos el progreso que ha tenido el control del cáncer en términos expresados a través de la sobrevida relativa a los 5 años. Es decir, la probabilidad de que una persona con cáncer en relación a una persona que no lo ha padecido de la misma población y configuración etaria tiene, de manera que por ejemplo, que tenga acá todos los sitios 49% de sobrevida a los 5 años, es que un paciente con cáncer en este periodo
digamos, sobrevivía el 49% en relación a lo que sobrevive una persona de la población de las mismas características. Eso es básicamente una sobrevida relativa, no es una sobrevida, una probabilidad de sobrevida como las que se usan habitualmente en los ensayos clínicos. Esta es una medida que depende mucho de las tablas de vida y de la información demográfica aportada por los institutos de estadística. Pero lo que se nota aquí es que hay un progreso notorio. Vean que la mama pasa del 75, que no era mala ya en esta época, pero a más del 90% de sobrevida a los 5 años, y que hay todo un progreso, excepto para cánceres como el páncreas, que tiene un pronóstico pésimo, hay una mejora notoria de la sobrevida y del éxito del diagnóstico temprano y del tratamiento de la enfermedad. Todas las terapias incluidas. Estas son nuestras medidas de la sobrevida. Vean ustedes que para la mama y la próstata no estamos tan lejos. Nuestras sobrevidas son, como lo refleja la mortalidad, peores que las de Estados Unidos, no por mucho, o sea, no son tan malas tampoco, pero no están al nivel de lo que se observa en Europa y Estados Unidos. El problema es todavía peor en el resto de los sitios. Ustedes ahí podrán ver, vean ustedes que en cuello de útero tenemos una sobrevida a los 5 años menor al 50%. Y muchos de estos fracasos aquí tienen que ver con varios problemas, digamos, con el acceso a los tratamientos, posiblemente de manera relevante, pero fundamentalmente con el momento al diagnóstico, ¿no? En el momento en que estamos diagnosticando, es decir, la distribución de estadios. El Uruguay tiene algunas particularidades geográficas de distribución, no es homogéneo en todos los sitios, los riesgos no son homogéneos. Vean ustedes una cosa que nosotros hemos notado ya hace mucho tiempo, que hay un degradé, digamos, del riesgo para el esófago, que tiene altísimas tasas contra la frontera noreste, contra el Brasil, y va decreciendo, un gradiente ahí, perdón, con un gradiente hacia Colonia, digamos, hacia el sur-oeste, y esto se refleja en los colores aquí que expresan las tasas. Esto es una manera de expresar el análisis de autocorrelación. Aquí en el eje vertical está un poco, cada punto es un departamento, cada puntito es un departamento. Aquí en el eje vertical está una medida del riesgo, la matriz de riesgo, y en el horizontal la matriz de vecindad. De modo que aquí en este cuadrante se agrupan los que son vecinos, pero que tienen bajos riesgos, y aquí los que son vecinos, pero tienen alto riesgo. De manera que si la distribución está en estos cuadrantes, el índice de Morán, que mide este grado de autocorrelación espacial, es bueno y significativo, y esto pasa notoriamente en algunos sitios en Uruguay. El esófago es el más conspicuo de todos, pero también pasa con el estómago y con algunos otros sitios. De manera que tenemos una distribución desigual de los factores de riesgo de la enfermedad. Bueno, para terminar, muy breve mención a algún detalle en la epidemiología analítica. Ya sabemos que el cáncer es función de agentes que vienen externos, esto lo sabemos desde los experimentos de migrantes de la década del 70 o 80, en donde migrantes japoneses que migraban a Estados Unidos adquirían los riesgos de la población recipiente, ¿no? Pero a través de los experimentos de laboratorio y de la experiencia científica se sabe que hay un conjunto de factores externos, pero también del medio interno y del control de la duplicación celular, que son los que están en el fondo del asunto. Pero, bueno, esto ya lo referimos,
Vean ustedes que al principio, ya termino, me tomo 5 minutos más. Al principio de los años 60 pensábamos que la gran mayoría de los cánceres era potencialmente prevenible, y posiblemente lo fuese por el conjunto de factores de riesgo prevalentes, principalmente el tabaco. Estos son los factores fundamentales que fundamentan las causas externas del cáncer, ¿no? Como yo les decía, la variabilidad internacional de las tasas, pero los experimentos de migrantes que dicen que esta variabilidad no solo se debe a cuestiones, que no se debe a cuestiones genéticas, digamos, o a étnicas de las poblaciones, sino que a factores de riesgo y de hábitos de cada población, y evidencias epidemiológicas históricas, bien relevadas, así como experimentales. Esta fue la primera tabla de riesgo digamos, de fracciones atribuibles del total de cánceres a un cierto factor de riesgo. Esta tabla no ha cambiado desde el trabajo señero de Dolly Peto del 81, pero se ha modificado. Hoy ya no pensamos, con la dinámica de control, de avance de la investigación, de la relevación de información, pero del progreso en el control de algunos factores, la estimación, por ejemplo, en Gran Bretaña y Estados Unidos es que la fracción de riesgo evitable está en el 40%, y en el mundo, que existe un poquito más de enfermedades infecciosas, de peso de las enfermedades infecciosas, está en el 50%. Pero, si a ustedes les dijeran, tengo un medicamento que es capaz de curar el 50% de los cánceres sin ningún sufrimiento, simplemente evitando factores conocidos, este es la mejor y más barata de las estrategias posibles, ¿verdad? Y es por eso que están los esfuerzos enfocados allí. Sin perjuicio de lo cual, el acceso a todo el resto del arsenal diagnóstico y terapéutico es vital. Bueno, aquí están los casos más principales de cáncer. Yo les dejo otra información, pero termino por aquí para cumplir con los tiempos. De modo que aquí tienen simplemente alguna de los más recientes diagramas sobre el peso de cada factor en el conjunto de los cánceres. En el Reino Unido en el 2010, hay un trabajo más reciente en Francia, con los mismos resultados. El tabaco, poco menos del 20%, la dieta, sobrepeso y obesidad, que ahora se separa de la dieta, son dos variables que antes se agrupaban, pero que se consideran independientes, de alcohol, en fin, y otros factores que ustedes verán allí. De manera que yo tengo más cosas, pero prefiero resignar más información a aclarar algunas cosas que pueden haber quedado aquí. Les agradezco mucho la atención. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que no ha logrado las pantallas es agradecer en forma decente al expositor, así que me hago cargo de eso y agradezco muchísimo, Enrique, tu exposición, que ha sido muy clara y muy bien dirigida a la audiencia que tenemos. Así que muchas gracias por todo el tiempo involucrado en este esfuerzo. ¿Hay alguna pregunta por acá? Hay una pregunta que hace Henry Ortega que se junta con una pregunta que yo también quería hacer. Henry preguntaba cuáles serían las razones de las altas tasas de mortalidad sobre incidencia de Uruguay, pensando en que el acceso a la salud es universal, se tratan malos diagnósticos, malos tratamientos. Yo ampliaría un poco esa pregunta porque la iba a hacer en el sentido de que si uno mide el cociente de mortalidad sobre incidencia, pero haciéndolo sobre índices estandarizados en edad, los números dan algo diferente a lo que mostraste, porque no estaban en esa hipótesis. Y a nosotros nos ha llamado la atención ver que, bueno, más allá de los datos, la calidad de los datos en países de América Latina, y hay un promedio
mortalidad sobre incidencia que uno puede hacer usando los datos del 2018 de Globocan. Uruguay aparece con un 58% estandarizado en edad, mientras que Argentina aparece con 48%, Brasil 42%, y bueno, y otros países menos cercanos, quizás como Bolivia, Paraguay, tienen índices también menores que Uruguay. También hay problemas en la calidad de los datos, por supuesto. Pero si nos comparamos con España, por supuesto, Uruguay, SM sobre I, da 58, España 34, Australia, Nueva Zelanda 0,21. Y como en la charla anterior de la semana pasada, también mostraban que si lo miramos en cáncer de mama, por ejemplo, Uruguay tiene un M sobre I estandarizado en edad de 0,28 y España 0,14, lo cual pega duro, ¿no? en lo que son los resultados de la lucha contra el cáncer en Uruguay. Entonces la pregunta de Henry, la mía también es, ¿qué percepción tenés vos de estos números en el sentido de qué está fallando en Uruguay, un país con ingresos medianos, altos hasta hace poco, en términos de HDI, pero acceso universal a la salud, en fin, ¿qué podrías comentar quizás? Bueno, en primer lugar hay que tener cuidado con los cocientes mortalidad e incidencia. Creo que cada vez se apunta más a la medida a través de la sobrevida relativa a nivel poblacional. Comparar con países de buenos registros es una cosa saludable, aún considerando los cocientes de las tasas estandarizadas como lo mostramos. El punto es que en Argentina los registros que es después de Uruguay, Chile y Argentina son los que controlan mejor, tal vez. Tienen un 30% del territorio bajo registro y el Brasil no llega al 20%. De modo que es difícil de saber en la región si esas cosas están bien o no. Pero no soy yo tampoco la persona que puede responder con certidumbre esta pregunta, pero se me ocurre que en presencia de un acceso universal a la salud, ¿no? Ahí están jugando, sin duda que los resultados del Uruguay no cabe la menor duda que no son de la misma calidad que aquellos obtenidos en los países de mayor desarrollo. Eso está fuera de discusión a través de estas cifras. ¿Cuáles son las causas potenciales? En primer lugar, yo creo que hay un problema en el momento del diagnóstico. Este es un punto sobre el cual me gustaría ser mucho más preciso de lo que puedo ser, y no puedo ser más preciso de lo que soy, porque la calidad de la información sobre los estadios clínicos que figuran en las historias clínicas de los pacientes es todavía deficiente. Es decir, los médicos no registran explícitamente el estadio que es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Es decir, una vez que se hace el diagnóstico, para tratar a ese paciente, cualquier oncólogo debe estadificar la enfermedad y decir en qué punto estoy para evaluar cuál es el arsenal que corresponde para llevar a cabo el tratamiento. El punto es que, claro, entre que se hace el diagnóstico, se piden los estudios y se consolida el estadio para dar cuenta del tratamiento, pasa un tiempo, a veces, ese tiempo es muy importante, el tiempo de espera, digamos, esos tiempos, no solo en la presentación del paciente con síntomas, o sin, pero en el que el médico ve por primera vez. En el momento en que puede consolidar el diagnóstico a través de la estadificación, es un tiempo relevante y no podemos medirlo con certidumbre, pero pensamos que es una variable muy importante.
Pero el problema también es que al no especificarse explícitamente el estadio, no tenemos para cada sitio de cáncer el total de los estadios. Es decir, por ejemplo, en una localización que tenemos muy bien los estadios, podría decir que tenemos un poco menos del 70% en la mama, ¿no? Vamos a ponerle de los 2.000 casos que vemos, que diagnosticamos o que registramos, mejor dicho, anualmente, en el 70%, 60 y pico por ciento tenemos el estadio. Y ahí nos dice que más de la mitad están en los estadios iniciales. Sin embargo, hay otros como el cervix, donde no llegamos a la mitad de los estadios para saber en qué estado están. Bueno, en suma, el punto en que se diagnostica, los tiempos que se toman para empezar el tratamiento, y a igualdad de acceso al tratamiento en términos universales, de la universalidad de la salud, nosotros pensamos que en virtud de lo que estamos viendo a nivel departamental y de regiones más finas, esto lo estamos siguiendo con Rafael Alonso, que él está haciendo su tesis en análisis espacial, hay lugares en que claramente el acceso, vamos a tomar un punto referente, la relación entre cáncer invasor y cáncer in situ. El cáncer in situ es aquel que se detecta antes de que se transforme en invasor a través de técnicas de diagnóstico como el PAP, en el cuello de útero me refiero. Tiene cifras muy distintas en el norte, en departamentos como Artigas, Rivera, que en el sur, ¿verdad? Nosotros pensamos que esas dificultades diferenciales en el diagnóstico precoz de la enfermedad son claves, pero además sabemos que la administración de fármacos de alto costo, digamos, no se usan con homogeneidad en todo el territorio. Quiero decir que no se ve la misma frecuencia de utilización en las condiciones en que debe ser utilizado en todo el país homogéneamente. Y eso lo podemos decir porque nosotros recibimos información directa del Fondo Nacional de Recursos. Tenemos una recepción electrónica de la información, de manera que sabemos que eso, pero es conocido además, ¿no? De modo que hay problemas variados allí a los que habría que apuntar necesariamente para resolver cuál de estos factores es vital, pero para mí son todos. No podría decir en qué magnitud es cada cual, pero todos esos valen. La calidad con que se realizan los tratamientos, vamos a ponerle, ¿no? No solo los de radioterapia, en donde ustedes son los que tienen la palabra más autorizada, pero en términos generales, la quimioterapia y las terapias ahora de altísimo costo, como se están viniendo con un enorme éxito, como la inmunoterapia, requiere tratamientos caros, largos y con condiciones de base de enfermería buenas, ¿no? Para tratar las complicaciones. Y eso también es necesario homogeneizar. Bien, gracias. Sí, hiciste referencia a algunos aspectos que estamos más cercanos, los físicos médicos, digamos, y evidentemente lo que leemos en los libros y después levantamos la vista y lo vemos en la realidad, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, en radioterapia y en calidad de imagen y diagnóstico por imágenes, dista mucho del ideal, eso lo vemos. Y bueno, la mitad de los pacientes típicamente pasa por radioterapia y por lo tanto por técnicas de diagnóstico con imágenes. Mucho más por técnicas por diagnóstico por imágenes, pero la mitad pasa por radioterapia. Hay otra pregunta de Carolina Rabín, que dice, desde la Comisión de Lucha contra el Cáncer, si hay alguna explicación sobre la resistencia que parece presentar el cáncer de mama a la disminución, digamos. Dice, porque aclara que la introducción del screening en mama puede explicar la disminución desde los 90, pero parece estancarse a partir de esa introducción. ¿Eso es en Uruguay o en el mundo? No, es en Uruguay.
Es quizás Los porque países, los equipos, claro, te permito la pregunta, es quizás porque los equipos de la década del 90 ya están descalibrados y se perdió calidad de imagen y por lo tanto eso está incidiendo. ojalá supiera. Me parece, en primer lugar, que la pregunta es muy pertinente. Es muy pertinente. Y no tenemos una respuesta. Hemos explorado franja a franja por cohortes y tramos de edades, a ver si hay dinámicas distintas, digamos, si hay una, como se ha visto en algunos países, un aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes que estén modificando estas tasas. Estamos empezando a ver algo de eso, todavía no de manera significativa, porque ustedes saben que en las tasas ajustadas, que son las que medimos las tendencias, los componentes jóvenes pesan más en la tasa que los viejos, de manera que si hay un aumento en base a jóvenes, la tasa se modifica más sensiblemente que si se modifican los viejos, las cifras. De modo que podría haber alguna cosa de esas que todavía, eso es factor de dinámica por edades en las más jóvenes, que podría estar operando, pero nosotros no lo vemos todavía como significativo. Repito, los años recientes muestran un altísimo nivel de inestabilidad en las cifras anuales. No, estamos esperando que esto se estabilice. No sabemos bien, porque la mama en general ha sido más estable anualmente. Me refiero a la mortalidad, que no depende de nosotros, digamos, que es la mortalidad que nos envía el ministerio. Pero estoy lejos de comprender esa causalidad, de modo que agradezco la pregunta, le doy el valor que tiene y me declaro incapaz de responderla con certidumbre. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Andrés que dice, ¿existen dificultades en nuestro país para el acceso a los datos de incidencia y mortalidad, por ejemplo? Bueno, gracias. El Uruguay tiene una ley que declara obligatoria la denuncia por cáncer. Esta ley es del primer gobierno democrático, más o menos por ahí de los 80. ¿Cuál es el problema? Es que no está reglamentada la sanción para quien no lo comunica. De modo que tenemos que ir a buscar los datos. Una vez que los vamos a buscar, la gran mayoría de los centros nos abren las puertas, nos dan los datos, ¿no? Hay algunos poquísimos excepciones que no acceden, y entonces esos datos los tenemos que buscar por otros lados, porque nosotros buscamos en los laboratorios de anatomía patológica, en las mutualistas, en los hospitales, en las clínicas de radioterapia, y entonces cada caso es validado en forma redundante por las distintas veces que entra al registro, ¿no? De manera que el caso suele estar consolidado. No obstante ello, tenemos un DSO, es decir, una proporción de casos que debemos registrar hacia atrás, que recibimos por el certificado de función. Es decir, nosotros cerramos la incidencia de un año, pero la mortalidad nos dice, mire, estos pacientes que se murieron por cáncer este año, usted no los había registrado. Ese es un indicador de mala calidad de un registro, es decir, de aquellos que debieron haber sido registrados y no lo fueron. De modo que tenemos que ir retrospectivamente a buscarlos. Las historias clínicas de los fallecidos suelen guardarse en depósitos subterráneos, en lugares mal accesibles, no todo está informatizado apropiadamente, sobre todo en el interior, de modo que es un problema. En términos generales, nuestros niveles de DSO, de esa proporción que capturamos a través del certificado de defunción, está debajo del 9%, de manera que más del 90% los estamos capturando limpiamente. Después uno de esa otra parte la capturamos retrospectivamente y otra parte no.
De modo que, por otra parte, el desarrollo que ha tenido la historia clínica electrónica promete para el futuro, pero por ahora solo nos está dando, en la historia clínica electrónica oncológica me refiero, solo nos está dando un rendimiento bajo en relación a los que estamos capturando, básicamente menor al 15%. Pero esa es una herramienta de futuro muy, muy útil, así como la conexión electrónica con otras fuentes de datos. Para responder, diría que en general la búsqueda activa, que es lo que hacemos, es costosísima, es muy costosa en tiempo y en dinero, nos obliga a eso. Que el futuro es la información electrónica, pero que debe mejorar mucho en varios aspectos. La primera cosa que debe mejorar es que los médicos tengan una herramienta accesible. Ustedes saben que el oncólogo, para llevar a cabo un tratamiento, está mucho rato llenando papeles. Tiene que llenar papeles del Fondo Nacional de Recursos, tiene que llenar papeles del centro, del lugar donde está. Se convierte, pero de veras, se convierte en un escritor, en un escribiente de formularios. Y esto es lo que debiera resolver una buena herramienta electrónica. Y todavía ese punto de sustitución del papeleo ese no ha sido resuelta, y eso hace que los médicos le den, como es lógico, más importancia al paciente que al registro electrónico, lo cual es normal, es lógico, es legítimo que el médico le dé más importancia a lo que va a hacer con el paciente que al registro, pero eso impacta en la manera como esto se convierte en información que llega bien al registro. Ok, gracias. Hay 3 preguntas más y quizás podemos ir cerrando y redondeando, como se dice. Hay una pregunta que dice, ¿por cuántos años post-diagnóstico se sigue la evolución de un paciente? Si querés. Eso depende del sitio, ¿no? Quizás se refiere a mama porque es también la misma persona. Bueno, yo no soy un oncólogo como para opinar de eso. Creo que la persona más apropiada para responder esa pregunta sería un oncólogo. Lo que yo sí sé es que los controles, si es a eso que se refiere la pregunta, los controles posteriores al diagnóstico, dependen del momento, digamos, y de la evolución, ¿no? Al principio son muy estrechos. Si el paciente está controlado, se discontinúan y se vuelven anuales, posteriormente más discontinuos, pero se hacen a través de toda la vida, por lo que yo tengo entendido. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿se podría decir que la gran diferencia entre la mortalidad de países desarrollados y Uruguay se debe a la diferencia de recursos destinados a salud, educación y acceso? No estoy tan seguro que sea eso. Eso es una variable relevante, yo creo que es una variable importante, pero no sé si es solo eso. No sé si es solo eso. Creo que hay factores sí, vinculados a la educación en salud, a la difusión de políticas de control de riesgo y de políticas de educación pública en términos de alertas a la población para que se haga controles y que esté atento a ciertas cosas. Ese es un punto clave, digamos. En ese sentido, hay un gran trabajo del programa de educación poblacional de la Comisión en las escuelas. Uno nota que los más jóvenes están más preocupados y tienen más conocimiento, independientemente de su nivel de escolaridad, de los factores de riesgo que los mayores. Eso parece ser evidente. De manera que quien formuló la pregunta sabía a qué estaba refiriéndose. Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? La educación. No estoy seguro que la plata invertida sea la variable única. Estoy seguro que sí, que es una variable. Si tuviéramos más dinero para invertir, por ejemplo, en lo que decía Gabriel, en equipos de diagnóstico y tratamiento,
en fármacos, y sobre todo también en infraestructura hospitalaria y de seguimiento de pacientes, yo creo que tendríamos más éxito. Y eso depende de los recursos, en fin. Pero no sé cuánto. Ok, gracias. Finalmente, una pregunta más. Se habla en las estadísticas siempre de la sobrevida a los 5 años. Eso es en general porque se ha estimado que es una buena manera de cuantificar el problema, digamos, o los resultados. Pero más allá de eso, quizás puedas explicar por qué se excluye el cáncer no melanoma de la mayoría de las estadísticas. Gracias. Sí, es arbitrario lo de los 5 años, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que tiene un fracaso notorio en la sobrevida, se mide al 1 y la sobrevida se suele medir al año y a los 3, antes que a los 5, y algunas a los 10. De modo que eso depende del sitio. La segunda cosa que me preguntaste, ¿cuál fue, Gabriel? Perdóname. ¿Por qué el cáncer no melanoma usualmente? ¿Por qué se descarta? Bueno, está bien, buena pregunta. Primera cosa, es muy difícil de que no se nos pasen cánceres de piel del registro, que no se nos pierda alguno, porque muchos de ellos se resuelven en el consultorio del dermatólogo, ¿no? Allí mismo los quita y a veces va, a veces no va, y a veces va a la patología, pero nos cuesta conseguir el resultado. Y por el otro lado, felizmente, la proporción en que esos cánceres son resueltos por técnicas terapéuticas, especialmente la cirugía o la radioterapia, en fin, es altísimo la curación. La expresión en la mortalidad de los cánceres, nosotros lo medimos, digamos, tenemos unos 4.000 casos por año que estamos midiendo de cáncer de piel, pero de esos 4.000 casos por año, no sé si llegamos al medio centenar de muertos por año. Digamos que no es nula la mortalidad por cáncer de piel no melanoma. El factor principal es la exposición al sol. Son personas muy expuestas al sol, suelen ser trabajadores o personas con riesgos ocupacionales altos, o exposición a camas solares, ese tipo de cosas también, pero es esa la razón, un problema en el registro de la enfermedad que hace borrosa la seguridad con que estamos diciendo las cifras de incidencia y un bajo impacto en la mortalidad. No conduce a metástasis frecuentemente. No. Bueno, ok, yo seguiría hablando mucho más y recogiendo preguntas, pero creo que es un momento adecuado para ir terminando. Así que, bueno, agradecerte muchísimo tu exposición. La verdad que las tablas quedan muy claras y va a quedar esto registrado, así que nada, agradecerte, Enrique, por tu tiempo y tu esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Que pasen muy bien. Bueno, Chao, chao. muchas gracias. Hasta luego.